Caos político en Rumanía. La coalición europeísta en contra de la extrema derecha se desmorona apenas 10 meses después de llegar al poder, en medio de la alta inflación y del descontrolado déficit público. Veámoslo. Hace aproximadamente un año, Nikos Orban le ganó las elecciones al candidato de extrema derecha o euroescéptico George Simeon. Y para poder consumar esta victoria electoral tuvieron que coaligarse alrededor de Nikos Orban diversas formaciones políticas rumanas que, al margen de su oposición a George Simeon, no les unía nada más en lo ideológico. Dentro de esa coalición triunfante había partidos de izquierdas, partidos de derechas y partidos liberales. Y oye, no lo estoy criticando en absoluto. Por supuesto que tú puedes armar un movimiento político para evitar que aquellos a los que tú consideras los malos lleguen al poder. Lo que sucede, claro está, es que has de ser consciente de las limitaciones que ese movimiento político va a tener. Porque si lo único que os une a los distintos integrantes es que no gane el otro, una vez has ganado tú, tienes que empezar a gobernar. Y ahí es donde empiezan los problemas. ¿Cómo acordar una agenda de gobierno conjunta entre formaciones políticas que son muy antagónicas en lo ideológico? Y aquí empezaron los problemas. El nuevo presidente de Rumanía nombró como primer ministro a Ilie Bolojan, encargado de administrar una economía tan complicada ahora mismo como la rumana. Y digo tan complicada porque Rumanía lleva desde el año 2020 con un protocolo de déficit excesivo abierto por parte de la Unión Europea. No solo porque su deuda pública esté creciendo, sino porque lo está haciendo debido a un déficit público descontrolado. En el año 2024, no 2020, no en plena pandemia. En el año 2024 el déficit público de Rumanía fue del 9,3%. Y en el año 2025 sí había bajado algo, pero seguía estando en el 7,9%. Déficits públicos muy por encima del objetivo del 3% que marca el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y que además colocan al país en una dinámica de deuda pública insostenible. Con lo cual, claro, ¿cómo haces frente a ese enorme déficit público, generado además, por cierto, debido al populismo fiscal preelectoral? Con tal de ganar las elecciones había que empezar a repartir prebendas fiscales y eso disparó el déficit público. ¿Cómo haces para atajar ese déficit público a partir de una coalición parlamentaria tan heterogénea como socialistas y liberales o conservadores? Pues simplemente no puedes. Y por eso, esta semana, el gobierno rumano ha caído, porque sus planes de austeridad, sus planes para cuadrar las cuentas públicas rumanas, porque tienen que cuadrarse, no ha conseguido el aval del arco parlamentario de la coalición política que se unió en las presidenciales del año pasado para que Simeon no las ganara. Y es que Bolojan, el primer ministro rumano, presentó un plan de ajuste en el que daba palos a todo el mundo. Congeló los sueldos públicos y también las pensiones públicas en un momento en el que la inflación ronda el 7%, es decir, estamos hablando de un recorte real de en torno al 7%, subió el IVA, subió las bases de cotización, subió los impuestos sobre los dividendos, subió impuestos especiales y también recortó algo de burocracia estatal. En total se estimaba que el plan de ajuste de Bolojan representaba el 5% del PIB. No es moco de pavo. El plan de ajuste acometido por Javier Milei en Argentina solo desde el lado del gasto, no desde el lado de los impuestos, pero desde el lado del gasto fue también de 5 puntos de PIB. Y claro, un ajuste de esta magnitud, donde se recortaba el gasto público, pero también se subían los impuestos, por necesidad genera tensiones dentro de esa coalición, entre la izquierda y la derecha, que habían apoyado al presidente rumano y a su primer ministro. Y el primero en bajarse del carro, el primero en bajarse de la coalición parlamentaria que daba apoyo al gobierno, ha sido el Partido Socialdemócrata, que no ha aceptado recortes en sueldos y pensiones públicas. A finales de abril, el Partido Socialdemócrata salió del gobierno de Bolojan
y hace unos días, atención, presentó una moción de censura de la mano, oh sorpresa, del partido de extrema derecha de Simeón contra el que se habían coaligado en las elecciones presidenciales de un año antes. Y claro, al juntarse el Partido Socialdemócrata con el partido de Simeón, han terminado tumbando al gobierno rumano. 10 meses ha durado la coalición europeísta. Atención a la ironía. Una coalición política que se conforma para frenar a la extrema derecha se termina rompiendo porque la izquierda pacta con la extrema derecha. Sea como fuere, que haya caído un gobierno que había apostado su agenda económica a la austeridad, a cuadrar las cuentas, a reducir un déficit público insostenible, y que haya caído a manos de dos partidos políticos, uno de izquierdas y uno de derecha alternativa, que se oponen a la austeridad, no se sabe muy bien a cambio de qué, pues lógicamente aumenta la incertidumbre sobre la solvencia del Estado rumano. El stock de deuda pública todavía sigue siendo manejable, en torno al 60% del PIB, pero como digo, el déficit público los está desangrando, los está endeudando cada vez más. Y es ahí donde se explica la decisión que ha tomado hoy el Banco Central de Rumanía. Tradicionalmente, el Banco Central de Rumanía trataba de estabilizar la moneda rumana, el leu, con el euro, tanto porque hay muchos precios dentro de Rumanía que están fijados en euros y por tanto la estabilidad cambiaria implica estabilidad de esos precios, cuanto también porque Rumanía quiere entrar en el euro y por tanto necesita reducir la flotación entre el leu y el euro. Pues bien, hoy el Banco Central de Rumanía, atendiendo al colapso del gobierno y por tanto al colapso de los planes de estabilización macroeconómica de ese gobierno, ha decidido dejar flotar el leu. Cuidado, como podéis ver en el gráfico, la magnitud de la flotación todavía sigue siendo modesta, pero es que la política del Banco Central de Rumanía era no dejarlo flotar, y ahora están tolerando una depreciación anómala. ¿Y por qué? Pues porque no quieren quemar sus reservas de euros en estabilizar el valor de una moneda que no saben si va a seguir teniendo el valor actual en los próximos meses si es que no se reconstruye una coalición política que saque adelante los planes de estabilidad para acabar con el excesivo déficit público rumano. Si esto último no termina sucediendo, el leu se depreciará más frente al euro y por tanto la inflación de Rumanía, que ya es alta en estos momentos, se elevará todavía más. Porque al final, si un gobierno se sobreendeuda y no tiene capacidad para pagar esa deuda, una de dos: o declara un default formal, o lo que hace es licuar el valor de esa deuda a través de la inflación. Es decir, o impagas en términos nominales o impagas en términos reales, pero impagar terminas impagando. Las lecciones del caso rumano deberían ser, por tanto, bastante evidentes, desde una perspectiva económica, que si te sobreendeudas y no estás dispuesto a cuadrar las cuentas con subidas de impuestos o con recortes del gasto, o reestructuración de la deuda o inflación. Y desde un punto de vista estrictamente político, que los gobiernos de salvación nacional tienden a naufragar, especialmente en medio de una emergencia financiera.